بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Comienzo en el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo. Mando saludos de oraciones y paz sobre la finalidad de profetas y mensajeros Muhammad, que la paz y la bendición de Dios siempre sea sobre él, su familia, sus compañeros y todo que lo sigan en rectitud hasta el día del juicio. Mis queridos hermanos y hermanas, quería hoy contestar la pregunta: ¿por qué acepté la fe del Islam? Le voy a dar la historia corta, porque no es una historia muy corta, pero le voy a dar la versión corta. Principalmente, yo empecé a estudiar la fe del Islam después de estar en una pandilla y encontrarme con un hermano musulmano, boricua, puertorriqueño, que me dio información sobre la fe del Islam, sobre la unidad de Dios, enseñándome que en la fe del Islam la creencia principal es que Dios es solo, único, que no tiene asociados, no tiene familiares, no tiene hijos, no tiene padre, no tiene madre, no tiene tía, no tiene tíos, no tiene abuelo, no tiene abuela, pero que Él es el creador de todo lo que existe y que nadie ha visto este Dios, nadie ha visto nuestro Señor, pero que Dios, Él todo lo ve, todo lo escucha, y que enfrente de Él lo vamos a parar en el día del juicio para ser juzgados sobre cómo vivimos en esta vida. Y lo encontré muy interesante. Lo encontré muy interesante porque ya desde cuando tenía como 13, 14 años hasta los 20 años, que ahora cuando tenía 20 años es cuando empecé a buscar algo, que siempre tenía ese concepto que Dios es solo, único. Y quería saber más sobre esta fe del Islam y empecé a leer el Corán. Pero cuando empecé a leer el Corán también me vino a la mente que no es posible que voy a aceptar una fe nueva sin darle una oportunidad a mi fe. Nací en una familia cristiana, pentecostal, una familia religiosa, mayormente religiosa. Mi mamá y mi papá no eran tan religiosos, pero nací y me fui criado por mi abuelita y mi abuelo, la tía mía, que eran bien religiosos y siempre estaban en la iglesia. Nos llevaban nosotros como desde niños a la iglesia a los domingos para aprender sobre la fe del cristianismo. Y como yo nunca he leído la Biblia en inglés por completa, decidí que era muy importante que me pusiera a leer la Biblia antes de aceptar cualquier otra fe, porque le tenía que dar una oportunidad a mi fe. Y leí la Biblia por completa, desde el principio hasta el final. De la primera página en el Viejo Testamento, con permiso, hasta la última página en el Nuevo Testamento. Y encontré tantas cosas increíbles, cosas que estábamos practicando que no debíamos de practicar. Enseñanzas y más en el Viejo Testamento que le daba significancia a la fe del Islam. Pero más me enfoqué en el tema de el Hijo de Dios. Como fui criado creyendo que Jesucristo era el Hijo de Dios, nunca llegué a practicar eso, de tener esa creencia o de rezarle o suplicarle a Jesús, pero me fui criado en una casa que sí, eso se hacía. Ese era el entendimiento y lo fundamental de la fe, que Jesús era el que vino para derramar su sangre para nosotros. Y eso me enfoqué en ese concepto del Hijo de Dios. Y en el Viejo Testamento vi muchas cosas. Vi que David fue llamado el Hijo de Dios, el primer Hijo de Dios. Vi que Salomón también fue llamado el Hijo de Dios. Vi que también
los piadosos serán llamados los hijos de Dios. Empecé a ver que este tema de el Hijo de Dios no solamente se usó para Jesucristo, pero que también se está usando para otros profetas y también para los seres humanos quien tenía esa característica de piedad. Y cuando empecé a leer el Nuevo Testamento con ese enfoque, enfocado en el concepto del Hijo de Dios, a ver si Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios y si deberíamos rezarle y orarle a Jesucristo como me enseñaron. Y lo que encontré fue que Jesús nunca se llamó el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro que yo leí. Nunca se llamó el Hijo de Dios, pero que eso fue un término que se usó después de la vida de Jesucristo. Y que en la Biblia encontré que lo llamaron el profeta, y él no lo negó. Lo llamaron el Hijo de María, el Hijo de hombre, ¿verdad? El Jesús de Nazaret. Lo llamaron a él con diferentes nombres y usaron diferentes terminologías que ninguna de ellos significaron que él era el Hijo de Dios. Y cuando me empecé a enfocar en la adoración de Jesucristo, igualmente porque quería saber si él es el Hijo de Dios y como creen algunos que él es Dios igualmente, parte de 3 y 1, que entonces él no se iba a rezar a sí mismo, ¿verdad? A él mismo. Y cuando empecé a leer la Biblia y a leer sobre la vida de Jesús, y tenía una Biblia con las palabras coloradas, diciendo que eso eran las palabras de Jesús, vi que Jesús les rezaba a Dios. Que llegó un momento que Jesús se cayó y se postró en su cara, llorándole a Dios, diciendo: oh Dios, remueve este vaso de mí. No por mi poder, pero por su poder. ¿Verdad? Jesús se cayó en su cara, postrado, rezando, llorando, pidiéndole, suplicándole a Dios, significando que Él, para mí, no era el Todopoderoso, pero que Él le estaba rezando al Todopoderoso. Vi que Jesús, entonces vi que mucha gente me estaba diciendo: pero mira, Él dice mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Fue la palabra que estaba usando. Pero entonces encontré un verso en la Biblia igualmente que Él estaba en la montaña, y cuando Él estaba en la montaña, Él le dice a la gente: no le llamen a nadie Padre en este mundo, porque su único Padre es el que está en el cielo. Diciéndole a todo el mundo que el término que se debe de usar es Padre, ¿verdad? Que yo también, no solamente Jesús, pero que yo también debería de rezar diciendo mi Padre, ¿verdad? Mi Padre que está en el cielo, mi Padre, ayúdame. Y que fue un término como el término que usamos hoy de Señor, oh Dios, mi Señor, mi Dios, mi Padre, significaba lo mismo. Y seguí leyendo y buscando hasta el fin que llegué al punto cuando llegué al verso que Jesús supuestamente fue puesto en la cruz. Y cuando Él está en la cruz, que Él llora y grita diciendo: mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Y yo me acerqué a un pastor y le hice esta pregunta después de una charla que tuvieron un musulmán y un cristiano, un pastor. Y le pregunté, le dije: tengo una pregunta para ti. Y esta pregunta me contestará todo lo que yo estoy tratando de buscar para todo lo que estoy buscando una respuesta. Y si me la contesta, me va a resolver todas las dudas que tengo. Y cuando él me dijo: sí, mi hijo, dime, pregúntame. Yo le dije a él: mira, hay un verso en la Biblia que dice que cuando Jesús estaba en la cruz, que Él dice: oh Dios, mi Dios, ¿por qué me abandonaste? En este verso, Jesús está en la cruz sufriendo, llorando, suplicándole a Dios, diciendo: mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Esto es la pregunta mía. La pregunta mía es: le rezo a Jesús, le suplico a Jesús, quien tú me dices que vino a derramar la sangre para nosotros, o le rezo
al Dios, al Señor, al Creador de Jesús. Porque en este verso Jesús le está llorando a Dios diciendo, mi Dios, significando que Jesús sabe que Él no es el Dios, que Él no es el grandioso, Él no es el sublime, que no es el majestuoso, pero que hay un Creador por la cual que lo creó a Él, me creó a mí, por la cual que Él se tiene que someter a ese Dios, diciéndole, mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Y el Padre me mira y me dice, mi hijo solo tiene que tener fe. Y yo le digo a él, disculpa, pero yo estaba buscando una respuesta. Para decirme que solo tengo que tener fe, sin darme una respuesta, enseñándome adentro de la Biblia que sí, que Jesús sí es el Hijo de Dios y que sí debemos de suplicarle a Jesús y que sí Él es Dios, no es una respuesta buena. Yo me siento mejor suplicándole y llorándole al Dios, al Creador, a cual Jesús le lloró y le suplicó. Yo me siento mejor llorándole y suplicándole y cayéndome en mi cara, postrándome como se postró Jesús, así pidiéndole de su Señor. Yo prefiero aceptar a Jesús como Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la luz y soy el camino. Yo creo en eso. Yo creo que el camino por la cual que Jesús nos enseñó, el camino de cómo vivir, de cómo comer, de cómo adorar, ¿verdad? De cómo ser un ser humano piadoso, cariñoso, amoroso, que ese era el camino de Jesús. El camino que Dios le dio a Él para que Él nos enseñe a nosotros. Y que su luz es la revelación de Dios. El evangélico que Él vino para darle al tribu perdido de los judíos, como dijo en la Biblia cuando lo leí, que Él vino para traerle el mensaje al tribu perdido de los judíos. Y que ese evangélico es una fuente de guianza para los seres humanos. Pero que Jesús era un profeta y un mensajero, porque lo llamaron el profeta y no dijo nada, fue Jesús de Nazaret, el hijo de María, ¿verdad? Nunca usó ese término, soy el hijo de Dios, soy Dios, adórenme a mí. Él dijo, no, nadie sabe del día del juicio, salvo el Padre. Ni yo. Jesús está diciendo, ni yo no sé, salvo el Padre, significando que Él y el Padre eran dos diferentes, que el Padre era el Todopoderoso. El Padre todo lo sabía, todo lo conocía, tenía la habilidad de hacer cualquier cosa, porque Él es el Creador. Solo le digo a ese Padre, gracias por su asistencia, pero me siento mejor aceptando la fe del Islam, que es la fe que encuentro que sí me deja todavía amar a Jesús. Me deja todavía tener una relación con Jesús, una relación con su bendita Madre María, que todavía es significado como uno de los 5 más grandes profetas que fueron mandados a la humanidad, y que todavía lo puedo considerar como una luz y el camino, significando la guía recta que me llevará hacia Dios si persigo su manera de ser. Subhanallah. Y encontré en el Corán que hay un capítulo, el capítulo 19, el capítulo 18, el capítulo de María, que ese capítulo es un capítulo dedicado solamente a María. Que Allah esté complacido con ella. Y habla de María y Jesús y los milagros, el milagro de darle luz a Jesús sin tener padre. Subhanallah, de los milagros que hizo Jesús a curarle el ciego, al curar el enfermo, hablando en la cuna, ¿verdad? Y de todo lo que Jesús trajo, que fue una bendición para su gente igualmente. El Corán habla de todo eso, subhanallah. Y el Corán todavía me deja amar
a Jesús y mi amor por Jesús nunca cambió desde cuando fui cristiano. Ahora, siendo musulmán, todavía amo, quiero y todavía perseguimos enseñanzas de Jesucristo. Que la paz y la bendición de Dios siempre sea con Él. Y eso es la versión corta de por qué acepté la fe del Islam, mis queridos hermanos y hermanas. Le pido a Dios que Dios acepte esto de nosotros y que Dios, el Todopoderoso, nos deje ver las bendiciones que esto nos ha dado, teniendo esta fe, y que podemos seguir enseñándole a la gente que esta fe no cambia nuestra forma de ser. Nos hace mejor, sí, claramente, pero que cambiamos poco en las creencias que teníamos, pero que todavía creemos en Jesús, todavía creemos en María, todavía las alabanzas pertenecen a Dios, tenemos ese amor por los dos, y Islam no vino a cambiar eso. Pero Islam vino a arreglar el concepto que Jesús no es Dios, pero que estamos adorándole al Dios que Jesús le oró, el Dios que Jesús le suplicó y al Dios que Jesús le lloró y le pidió por su guianza y su ayuda. Gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, y que la paz y la bendición de Dios siempre sea con todos ustedes o esté con todos ustedes. Islam.